Pues muy bien, bienvenidos otra semana a Husmeando y Derrumbando. Ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, para que nos vayan siguiendo. Si no están en una, vayan a la otra a seguirnos, dejar su like, suscribirse en el caso de YouTube. Próximamente tenemos nuevas cosas que van a estar saliendo para ustedes, un par de podcasts que vamos a estar compartiendo en Facebook y que también se van a estar subiendo como videos de audio aquí con YouTube, ¿sale? Entonces estén atentos, síganos, porque hay varias cositas que vienen para ustedes. Samu, qué chido es estar otra semana contigo. Sí, ya otra semanita, ya. Para los de la UAM, la última semana de todo el trimestre, que se hizo eterno, bueno, al menos a mí. Y pues Ay, siempre se hace eterno el trimestre. ya volvemos Yo, hasta yo- noviembre, ¿no? Y pues bueno, sí, y creo que es una semana chida porque ya se va lo que muchos odian, el cual es el calor. Y llega pues el sí, frío. Y pues no sé, tú tienes una imagen aquí que nos la ahí va. retrata, ¿no? Nuestra imagen, nuestros memes de la semana. Por fin no hay calor. Por fin está todo genial. Sí. Yo sí me considero team frío, entonces yo sí amo el frío. Y a los que le ponen ahí en Facebook que salimos en cachetero, pues ¿qué creen? Sí salimos en cachetero en el frío. Sí, 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 yo igual me gusta, no digo que odie el calor, pero el calor de la Ciudad de México particularmente no me gusta. Entonces, por eso prefiero Exacto. mejor el frío. Y también pues es una buena época, siento que la gente se relaja un poco, ya no está tan acelerada. Entonces también eso influye a que me guste más la época del frío, ¿no? Así es, y para aprovechar los memes de la semana, pues entonces también tenemos este meme que yo me encontré en la semana que me dio mucha risa, los tiras de pollo y los tiras tomándole foto. Es muy poético el asunto para mí. Sí, sí, es justo, digo, ahorita antes de entrar lo comentábamos. ¿Quién hace esas imágenes de Bachoco? La neta se merece un ascenso. Son Sí, muy eh, buenas. eh, si el gobierno quiere meter publicidad chida y que nos haga reír, créanme, contrátense a ese señor porque es muy bueno. Ujú. No sé quién sea, pero es muy bueno. Yo decía de Y broma, bueno, es vamos lo a que entrar a siento los que debería temas. tener. Decía de Exacto. broma, es lo que siento que tiene. No quiero entrar, pero sí tenemos que entrar a esos temas rudos de esta semana, ¿no, Samu? Sí. Empezar con esto. Ujú. Es lo de los teléfonos. Si han estado en redes sociales y tienen alguna de estas marcas, como yo, tengo un Samsung, no nos patrocina, pero pues sí, entraron en vigor eso que tenían de bloquear a los celulares que pues vaya, no estuvieran con una certificación diciendo que es distribuido oficialmente y te lo bloquean, ¿no? Y pues esto genera un montón de controversia porque a fin de cuentas tener un celular en México sale muy caro. Inflan los Y lo precios vemos con... demasiados. Bueno, en general cualquier electrodoméstico. O sea, lo inflan Sí, demasiado. Incluso los videojuegos. O sea, yo como creo que gamer les puedo decir, me sale más barato comprarlos en, en Steam que comprarlos en la tienda oficial de Xbox, por ejemplo. Los inflan la demasiado. neta. Sí, yo también lo he vivido. Por ejemplo, yo sí soy de los gamers que se esperan a que haya rebajas de hasta el 85% o que de plano los den gratis. He de Ajá. decir mi gusto culposo. Pero justo los memes que tú nos mandaste tienen mucha razón, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué diferencia entre un iPhone y otro? No más que tiene titanio. Ah, no, pues Titanio. wow, ¿no? No, pues gracias. Pero esto ha desatado mucho esta plática, esta discusión entre que si el mercado gris está bien, que si los celulares de Roberto los revenden o no. En fin, ha habido muchas cosas que han llevado precisamente a esta situación y que tristemente vamos a tener que estar aguantando un buen rato. No puedo decir que va a ser rápido ni sencillo, pero que los memes no se han hecho esperar. Los memes No. ahí están y dejan ver que la gente no está conforme, ¿verdad, Samu? Sí, digo, es un tema muy complejo porque vaya, puedes ser de abogado del diablo y eso no necesariamente te hace alguien antiempático, pero también es cierto que a veces las marcas abusan de esos, digamos, errores en el sistema para hacer cosas muy, de dudosa moralidad, ¿no? Y pues bueno, en este caso, pues yo estoy como Micha y Micha, pero ya lo que dicen de bloquear el teléfono sí se me hace como de, el consumidor no tiene la culpa, la verdad, o sea, y también es el hecho de analizar el por qué compran en el mercado gris, ¿no? ¿Por qué no compran en las tiendas oficiales, por ejemplo, ¿no? Pues también aquí nos da a Justo. entender que la Profeco es creo que de las mejores secretarías de todo México.
porque cada que hay un problema con las empresas o así, la Profeco sale y la gente los aplaude, ¿no? Sí, eso es lo triste, lo complicado de todo eso, y que al final de cuentas los afectados somos nosotros, pero bueno, Ujú, precisamente para tratar de comprender un poquito lo mexicano y que ya se nos acerca una etapa importante de nuestra ujú. cultura mexicana, vamos a hablar de la siguiente película, pero no estamos solos en esta ocasión, ¿verdad, Samu? No, es primera vez que veo más de un invitado aquí. O sea, ya superamos la barrera de dos invitados, entonces también es un programa Yay. especial. Y pues bueno, empezando con los invitados, tenemos a alguien que ya estuvo con nosotros hace creo que 2 episodios, que es Luis Alberto Meray. Él es un artesano, es conductor fue conductor del primer concurso de Catrinas de la UAM, que se realizó creo que el año pasado. Así es. Se realizó. El Luis Alberto Meray, bienvenido. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí de nuevo para platicar otro ratito más. Eso Perfecto. es todo. Eso es Bien. todo. También tenemos de este lado a Roberto Vázquez, que es cocinero certificado de Ledayo, es acuarista amateur, orador de historias de terror, lo cual me interesa mucho, mecánico de Por motocicleta dos. en proceso, profesor de educación básica para adultos y preparador para ingresar a la universidad historiador en formación, nuestro compañero Roberto Vázquez, que también ya estuvo por acá con nosotros. Bienvenido, muchachón. Gracias, gracias. Qué bueno estar aquí de regreso. Va. Y por último Oh, tenemos es un a gustazo. por último tenemos a alguien nuevo que es Carlos Andrés Cruz Gutiérrez. Él es crítico social y al igual que nosotros, bueno, que casi todos aquí, es igual un historiador en formación. Entonces, pues, démosle la bienvenida, ¿no? Hola, muchas gracias Bienvenido. chicos. Gracias. Es un gusto tenerte por acá, hermano. A todos, a todos, incluso al público, a decirle, todos somos historiadores de la UAM y pues esa es la invitación que nosotros les hacemos a todos los que nos ven, a los compañeros tanto de la UAM como de otras universidades. Si tienen ganas de platicar con nosotros de algún tema, ya saben que al final de los programas nosotros decimos qué película sigue, entonces si alguien de ustedes quiere agregarse con nosotros, son bienvenidos. Ese es el caso de Carlos, ¿no? Que nos dijo, yo quiero participar en la siguiente y se ve interesante. Y aquí está platicando con nosotros. Y bueno, Samu, pues creo que eres el indicado para iniciar a este contexto de la película antes de comenzar a hablar de lleno del tema, ¿no? Pues bueno, esta es una película, creo que salió por 2014, 2015. Es una película que habla sobre una de las tradiciones mexicanas, digamos, más importantes pues, de todo el año, que es el Día de Muertos. Una celebración muy especial, sobre todo para quienes tienen familiares que ya fallecieron. Y pues es una película de animación, no es mexicana, es estadounidense, pero ya al final hablaremos, tiene productores mexicanos, ¿no? Entonces pues creo que con esto podemos entrar ya de lleno a la historia de la película. Y me gustaría comenzar preguntándole a Carlos, que es el nuevo invitado, ¿cómo adentrarnos a esta película? ¿Con qué quieres comenzar platicando de esta película que tiene mucho que decir? Antes de darte la palabra por completo, vamos a hacer un programa un poquito especial, va a durar un poquito más de lo que siempre hacemos, para que se queden a ver todo el programa, porque hay mucho que hablar de esta película, ¿verdad, Carlos? En efecto, antes de hay un punto de que me hubiera gustado iniciar, pero es más importante más adelante. Ahorita la cuestión es que es muy curioso cómo en esta película meten muchas cosas, pero hacen entretenido aún así la película. Por ejemplo, está la cuestión de, bueno, es lo que yo vi un poco de la cuestión de la idea de Romeo y Julieta, pero un poco diferente. Luego están varias etapas históricas, las cuales ahorita supongo que vamos a abarcar. Entonces, me parece muy interesante cómo agarraron, o sea, el centro es cuestión mexicana, no Ujú. tradiciones, Día de Muertos, pero del otro lado entran ya como varias cosas, o sea, también varias etapas históricas dentro del contexto, con la cuestión de la familia del personaje principal, y un poco el hecho de agarrar ciertas cosas europeas y un poquito estadounidenses, como la música. Entonces, me parece muy interesante cómo mezclaron demasiadas cosas, pero aún así es algo entretenido para el público. Que siento que más que todo ese es el chiste, porque a pesar de que hay
mano mexicana, siento que también es una película mucho hacia el público estadounidense, para que el estadounidense diga, lo entiendo, pero no se me dificulta entenderlo porque me lo estás explicando casi, casi como para mí, ¿no? Y para niños principalmente. Pero aún así siento que es eso, porque ese es otro problema, que es una película casi mexicana en cuestión de la producción y de la historia, pero sí, sí se ve un poco la mano que quiere ganarse más el público extranjero y que se adentre a nuestra tradición, pero hablándole desde el lenguaje de que ellos entienden. Tienes toda la razón, es muy mexicana, muy estadounidense. Aquí yo aventaré nuestra tirita de alerta de spoiler. Si no han visto esta película, láncense a verla, porque vamos a meternos en temas muy puntuales de la cinematografía. Y no sé, Samu, Alberto, Roberto, ¿alguien quiere continuar? Porque hay mucho que hablar de esto. ¿Quién quiere ser el primero? Yo Dale, dale. creo que también algo importante que noté o me llama mucho la atención es un poco a lo que pasó en la película de Nicté, ¿no? O sea, estar en la actualidad y regresarnos un poco al pasado. Y también creo que la primera escena, por así decirlo, donde se abre el museo, que si bien vemos, está como oculto esa sala del museo, ¿no? Y creo que caemos un poco en lo que es la mexicaneidad, porque hay muchos símbolos dentro de esa sala, ¿no? Y se alcanza a ver a lo mejor el calendario azteca, y creo que uno de los niños choca con lo que podría ser el Tezompantli en la época prehispánica. Entonces sí, justo, nos habla desde un pasado hasta una actualidad, y creo que eso también es algo importante, y dentro de lo que es lo del libro de la vida, pues sí también se abarca otro periodo de la historia mexicana. Entonces, está interesante esa parte también. Igual, tocando un poco este tema, me gusta cómo combinan, como bien dicen, muchas cosas, que creo que es una finalidad como para entender pues la multiculturalidad que está detrás de la celebración, ¿no? Tanto caracteres indígenas como europeos. Y, y, y también en el hecho de que, pues, como dice Carlos, eh, hacer entender al público extranjero cómo es la tradición mexicana y pues introducirlos, ¿no? Porque si de primera instancia entras desde una perspectiva solo para los mexicanos, pues no lo vas a dar a conocer bien a los extranjeros, ¿no? Y creo que es hasta cierto punto necesario. Y también algo que hace pues buena una película es la forma en hacerlo, cómo lo combinas con estas culturas que aparentemente parecen muy distintas, ¿no? Yo creo que también algo interesante que llama la atención y es de lo que mencioné, de cómo lo digieren, porque ya no solamente los estadounidenses, ¿no? Creo que esa necesidad de colocarle todas las imágenes que, pues, obviamente llevarían a una persona a decir, ah, mira, eso es México o eso es mexicano, sería, yo diría que en general para nuestro continente, ¿no? La otra vez estaba viendo como comentarios en un video y el video trataba sobre cuestiones de Día de Muertos y casi todos los comentarios eran de sudamericanos. Y es curioso porque incluso los sudamericanos, que a pesar de que compartían ciertos rasgos culturales prehispánicos y después hispánicos con los mexicanos, cuando ellos que escuchan o se van enterando de lo que va siendo el Día de Muertos, en un principio pues se espantan. Para la mayoría de ellos piensan que esto es como si uno los llamara, como si hiciéramos un ritual masivo para estar llamando a los muertos. Y para ellos es terrorífico, les causa miedo pensar que una van a venir los muertos y dos, esa relación que tienen, que tenemos los mexicanos con la muerte, ¿no? Que es incluso algo que, spoiler alert, me gusta cómo lo mencionan en la película. ¿Qué tienen los mexicanos con la muerte? Y algo que creo que todas las películas que han intentado tocar ese tema, como ya la actual Coco, que pues, se acercó más, lo que sí reflejan es de que a diferencia de otras culturas, hasta donde yo he visto, la relación del mexicano con la muerte es más bella, ¿no? Incluso yo creo que por eso siempre le vamos a poner esos colores y esa vividez
al mundo de los muertos, porque voy a buscar de quién es ese poema, pero es justamente, habla de la relación de que en Nueva York, en Canadá o en Europa, la muerte es temida, es repudiada y se le asignan colores al miedo, la tristeza. Pero el mexicano, ¿no? El mexicano la vive, la llama y hasta la ama. Creo que es lo más bonito de ser Yo, mexicano, ¿no? sí, sí, tienes toda la razón. Ahí, perdona que te interrumpa, pero yo me acuerdo de una frase que una vez, dando yo clases de teatro, me dijo un niño, bueno, no a mí, sino a sus papás. Ujú. Creo que tiene toda la razón, porque él decía, mamá, ya entendí que es el Día de Muertos y ya entendí por qué en Estados Unidos le tienen miedo a sus muertos, porque allá los entierran y los olvidan y aquí Ujú. cada año los esperamos con comida. Y es cierto, al final de cuentas, ese es como esta parte de vas, los entierras y ahí los dejas y jamás vuelves a pensar en ellos. Incluso las películas hasta de terror te dicen eso, ¿no? Como que intentan olvidar que existieron estas personas y aquí no. Aquí bien nos presenta esta película, bien lo dijeron hace ratito, alerta de spoiler, tenemos dos mundos, los que recordamos y los que olvidamos. Y eso es algo bien interesante porque nos va a llevar a dos figuras también muy importantes y que creo que habemos aquí tres personas que queremos hablar de ese tema. Yo voy a meter como la introducción. La Catrina, la imagen de la muerte viva, rica, con colores, con ánimo, con fiesta, y Xibalba, que es la contraparte de los olvidados, lo oscuro, lo lúgubre, incluso lo tramposo, que llega a ser esta figura, es como la representación de este espacio. Y eso es algo que nos permite jugar con lo que ustedes decían, la mexicanidad de las cosas. A mí me gusta mucho esta película porque al final de cuentas no solo es la historia mexicana o la representación de la historia mexicana, que hace ratito estábamos discutiendo antes de entrar aquí al aire, de qué época estamos hablando, de qué momento de la historia estaríamos pensando. Yo sí digo que es post-revolucionario, pero no han pasado más de 5 o 6 años de la revolución. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a sus primas de Manolo, que es uno de los principales, y que dicen, nosotros peleamos en la revolución, pero no se ve tanta diferencia de edad entre ellos. No se ve tanto la diferencia de por ejemplo, la figura del conquistador, del españolete, o de esta figura que tenemos allí en la imagen, ¿no? Este gordito que dice, es un bárbaro, pero qué tan bárbaro es realmente. Es un juego muy interesante para mí y yo por eso aproveché para tomar ahorita la palabra. Samu, no sé si quieres decir algo agregándole a esta, porque hay que rascarle de todos lados a esta película. Pues sí, bien lo mencionas, es difícil saber en qué temporalidad se da, pero yo considero que sí es postrevolucionario por tres razones. Una, porque la figura de la Catrina surge a principios del siglo XX, Mm. y representa un poco ese México ya modernizado. Dos, la figura de Xibalba, que representa pues el pasado prehispánico, que es para mí la unión entre esos dos mundos, entre el mundo europeo, que es cristiano, y el mundo mexica o indígena. No quisiera decir pagano, pero que es pero que es con diferentes creencias, ¿no? Y cómo se unen en una sola para crear esta tradición. Y mi tercera razón para creer que es después de la revolución es por lo que significó la revolución en sí para México. Porque fue una de las últimas guerras que hemos tenido en el país, digo últimas, y que pues dejó desolación a su paso, ¿no? O sea, cuántas vidas se perdieron. Y pues como todos sabemos, una guerra, queramos o no, deja cicatrices en el país. Y creo que tomar a partir de eso personajes que estuvieron ahí, pues nos da a entender que es una forma de cerrar hasta cierto punto heridas, pero también, como bien dices, de recordar a los que se fueron, ¿no? Precisamente para empezar a adentrarnos en este tema, creo que habría que empezar a acercarnos a esas dos figuras, ¿no? Figuras sumamente interesantes, que bien lo dijo ahorita Samu, puede interpretarse de muchas formas, de muchas maneras. Creo que la lectura que le das es bien interesante, pero Carlos, ¿tú qué dirías en ese sentido de estas figuras? ¿Qué quisieras agregar? Bueno, tal vez me alargo un poquito en esta parte porque me parece interesante justamente la figura de la Catrina, que siento que también tiene un poco la cuestión de unir lo que es la muerte que Europa mantenía en la idea con las tradiciones ya
pues, mesoamericanas, juntando ambas y hacer algo, porque ambas eran un poco lúgubres, pero las juntaron y actualmente vemos a esta mujer bella, esta representación de, ven, te voy a llevar voy a llevar tu alma, no voy a acompañarte, pero de una manera muy bonita, muy de, te voy a llevar a las fiestas, como la película lo ponen, ¿no? Y del otro lado, está Xibalba, que él me parece muy curioso, porque justamente es la representación de la cuestión mala de la muerte, ¿no? Justo se quedó mucho la cuestión europea, porque hasta tiene ciertos rasgos, ¿no? Del conquistador europeo. Pero lo curioso es que a pesar de que parece casi una representación de una muerte de Europa, o sea, una representación de lo malo, el mismo nombre, Xibalba, pues es de nosotros, ¿no? Y luego está también la cuestión de que mucha gente más que todo que está entrada mucho en nuestros temas o ligada un poco a la cuestión histórica de Mesoamérica y todo eso, está la cuestión de que también lo juntan con la cuestión del Mictlán, ¿no? Mictlantecutli y Xibalba, que en realidad son, según yo, como, tienen el mismo simbolismo, pero son de diferentes culturas, pero aún así se juntan, y más aparte la cuestión europea, o sea, como yo la mencioné con la Catrina, es la unión de dos, pero en bonito. Xibalba es la mezcla de todo lo malo de varias culturas de aquí, como europeas, como por lo que me di cuenta también está un poco la barba, la cuestión, lo blanco, la corona, que es cuestión más de las tierras antiguas, ¿no? Del mundo antiguo, ¿no? De Europa y esos lugares. Y luego la vestimenta del personaje, entonces sí se ve muy, muy curioso justamente eso, ¿no? Porque aparte los dos representan lo bueno y lo malo, digámoslo así, como de la muerte, o lo que nosotros vemos como la cuestión de la muerte, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso y que lo lleven aquí me parece increíble, porque aparte te lo dejan fácil de entender. Fíjate que, bueno, en esa parte de lo europeo, yo, yo creo que bueno, podría simbolizar toda esa idea extrañamente lúgubre, pero que a la vez, pues dependería mucho incluso del cristianismo, ¿no? Porque recordemos que dependiendo de incluso la cultura a la cual los cristianos se acercaron para introducirle, pues, esta parte de ver la vida, pues fue mutando, ¿no? Yo creo que incluso a veces utilizar la palabra pagano, pues no creo que sería tan malo. ¿Por qué? Porque recordemos que como tal todo lo pagano era aquello que no era cristiano, ¿no? O sea, igual que aquí las culturas europeas que precristianas que terminaron invadiendo los romanos, pues tenían una variedad tan abierta, tan variopinta de dioses y de sus creencias, ¿no? Que incluso si lo extrapolamos aquí con esa idea que nos terminó dando el profesor Castañeda por parte de, ¿cómo se llama?, de Historia de Europa sobre el Deus Pater, esta imagen que aquí parece ¿cómo se llama? El cerador, el creador de cera, pues tiene toda esa imagen, ¿no? Todavía toda esa pinta. Es la parte en la que él menciona, ¿no? De que todos los seres humanos, como que llegamos de una forma a una misma conclusión por necesidades, y a veces psicológicamente se ve representado en imágenes que tienen los europeos, pero pueden ser muy similares a algunas imágenes que tendrán algunos africanos y algunos americanos, ¿no? Yo creo que ese tipo de pequeños símiles que se ven entrelazados entre su visión y percepción de quizás una trinidad, quizás de un Deus Pater principal que se relaciona con estos variopintas imágenes de la muerte, son tanto muy europeos precristianos como son muy americanos prehispánicos, ¿no? Eso es como que el juego de imágenes que uno puede encontrar aquí, que puede darse con cada uno de estos personajes principales, ¿no?
¿Quieren hacer algún comentario, alguna mención? Ya no solo de las representaciones de dioses, sino de personas, de los protagonistas. Pues no sé si Alberto quiere agregar algo o nos aventamos a yo. ¿Tú, Alberto? Pues a mí nada más lo último, en esta parte de los dioses, creo que también me gustaría agregar un poco la escena donde se ve claramente como la fusión de dos ideologías, por así llamarlo, y creo que es la escena donde están en el panteón, y no sé si se dan cuenta que viene también, ponen como la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Y creo que también esto tiene pues mucha referencia en lo mexicano, porque pues se dice que la población mexicana es católica y su madre es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y creo que también en lo que es el árbol de la vida, también en el centro está la Virgen de Guadalupe. Entonces también está interesante esa parte. Y por último, la forma en la que le hablan a la Catrina, ¿no? También la ven como algo, como un respeto, porque no sé si escucharon que le decían señora mía. Sí. Entonces también como que existe ese respeto hacia la Catrina y pues no tenerle miedo, sino ir con ella, pues. Así es, me voy a agarrar tantito, no perder el tema, perdón, Samu, para no movernos tanto ahorita porque hay algo que quiero recalcar. Ustedes lo mencionaron mucho, ¿no? Es la contraposición de las dos figuras. Me parece muy interesante la lectura que da Roberto de la Trinidad, del Deus Pater. Eso no lo había pensado, lo cual es, wow, está chido. Pero lo que sí había pensado o que me había puesto yo a reflexionar, porque esta película es de mis favoritas, es Xibalba realmente es el nombre que tiene el inframundo maya. O sea, si vemos todo esto, es una reconstrucción o un reacomodo de todo lo prehispánico en dos figuras que a veces hasta son contradictorias, ¿no? Porque la Catrina, ¿cuándo surge? En 1900, con Posada, ¿no? Posada, cuando hace la calavera garbancera, da más que nada una burla hacia los ricos, y aquí vemos a un Xibalba que intenta emular, ustedes lo dijeron bien, la muerte, pero no solo eso, sino las trampas que a veces da la muerte, porque creo que eso es lo que más podría jugar en su favor de este personaje. Es un personaje extraño en una primera vista, pero al mismo tiempo se va dando esto. La apuesta no es cualquier cosa. Esto también a mí, dentro de esto del Deus Pater, creo que me da más sentido porque yo decía, bueno, si es una apuesta, pero ¿por qué la muerte va a jugar con las apuestas? Claro, ¿qué hace Dios y el diablo jugar en apuestas? O eso es lo que se supone, nos explica en todos sentidos la Biblia, ¿no? Así como muy general, no digo específico. Y eso nos lleva precisamente a esto que les quería mostrar hace ratito, no, porque no lo voy a dejar de lado. Para mí, otra representación muy mexicana es esta imagen. Cuando llegan con el hombre de cera, lo que yo veo es el fondo de la película de Macario, la caverna llena de velas y que nos presenta a cada una de las personas que viven en San Ángel, ¿no? Eso es bellísimo para mí. Ahora sí, Samu, ya, nada más quería exponer eso. Tú dime. No, pues sí, concuerdo con lo mismo que tú dices. Digo, esta referencia que tú encontraste de Macario, pues es interesante. Digo, yo no he visto la película. De hecho, cuando me dijiste que era Macario, yo te dije, pues yo no sé qué. Ya cuando me explicaste, pues ya veo el sentido y es como hacer referencias a la cultura mexicana, no solo, digamos, tradicional, sino también del cine, de cómo se ha abordado todo pues, con lo que ha sido el Día de Muertos, ¿no? Y también es interesante este hecho de que Xibalba sea pues, el inframundo maya. Y es curioso que no hayan escogido el Mictlán. O bueno, no lo hayan puesto tan directamente. Y también es como darnos a entender. No solo es no, México no solo son culturas de Lenganagua o mexicas, sino también tenemos otras culturas que son muy importantes, y entre ellas están los mayas, ¿no? Que también tienen su propia visión de cómo ver la muerte. Y no por nada tenemos el Popol Vuh, que también tiene, creo yo, que ver con esta forma de ver la película, porque es un viaje al inframundo, no es cualquier cosa. Pero bueno, ya nada más como para picar si quieren decir algo. Carlos. Eh, pues creo que ya, para cerrar, creo que ya esta parte de los personajes de dioses, pues justamente es eso. Ahorita que está la imagen, está, como comenté, ya la cuestión un poquito de crítica a la cuestión española,
porque estoy viendo bien la imagen del personaje de Xibalba y literalmente tiene una armadura europea. Y eso me parece muy interesante, porque justamente una de las figuras como de muerte que ya vemos más como nosotros un poquito más historiadores o personas que saben un poco de la historia, vemos un poco la muerte en representación de los europeos, de cómo terminaron con muchas cosas aquí en cuestión tradiciones y hasta culturas. Entonces me parece muy interesante eso. Y retomando un poco lo que mencionó el compañero Roberto, creo que tú un poquito, Luis, fue la cuestión de las dos deidades, de las creencias eh, europeas y un poco las cuestiones tradicionales. Pero bueno, ya ahora, un poco, alejándome un poco ya del tema de los dioses, ahorita que ya pusiste la imagen, también me parece muy interesante también ya la crítica un poco a la cuestión de la revolución, de que yo también creo que mucho la revolución, porque especialmente dicen que las primas murieron luchando en la revolución, y luego está esta representación del villano, que para mí es más villano Xibalba, pero este personaje me parece muy interesante, ya que siento que también, eh, tal vez lo estoy sobrepensando un poco, pero es la representación de cómo el mexicano promedio ve a los caudillos de una mala manera, a este personaje, no una crítica al caudillismo en cuestión de la revolución justamente, porque algunos veían a los caudillos como héroes y otros eran como vándalos, como rateros, como agresores de la sociedad. Y este personaje es un gran ejemplo de ello, y por eso le ponen como el peor personaje, como el malo, como el villano. No, porque literalmente es una representación, es una persona eh, corpulenta, con grandes bigotes, con sombrero, y que justamente vive, también siento que va un poco a la cuestión de Villa, ¿no? Porque dice que algunas creencias dicen que Villa muchos años se escondió en cuevas, y este personaje justamente está en una cueva cuando le van a avisar. Tienen dicho personaje tiene algo que te pertenecía a ti y no sé qué, ¿no? Entonces, pues este personaje me parece muy curioso eso, ¿no? El simbolismo de los villanos, y porque, como dije, o sea, tratan de agarrar todo lo posible mexicano. Ya lo mencionamos con los dijes ahorita con la cuestión del caudillismo, de los villanos más modernos, bueno, un poquito más contemporáneos en comparación. Entonces me parece muy interesante este hecho de este personaje. Y el nombre que le ponen, perdón, el nombre que le ponen, que es el mismo personaje que se llama Chacal, y según yo así le mencionaron un poco a Victoriano Huerta, justamente, entonces es como, qué interesante ese detalle, entonces me parece muy interesante. Sí, es bien interesante cómo lo manejas. Luego hablaremos de la serie, porque creo que en la serie de Villa que acaba de sacar Star hace unos meses, tiene una buena referencia a lo que estabas diciendo, pero ahorita nomás, como, insisto, dejar picados al público, ya lo estaremos tocando más adelante. Alberto o Roberto, ¿quieren agregar algo? ¿Contradecirnos en algo también? ¿Por qué no? Yo un poco no sé si tengas por ahí la imagen donde está Carmen con su hijo. Creo que sí estaba, ¿no? Sí, déjate la busco ahorita. Sí. Sí, sí. Eh, Creo que si hablamos ya un poco que si están como en el contexto de que es como posrevolución, creo que también un poco la mamá de Manolo, pues como que está inspirado un poco en la época de las vedettes, ¿no? Como que a mí me da un aire entre María Félix, pero por el mechón blanco le da un aire más a Tongolele. Entonces yo creo que está como inspirada en ellas y tratar de representarlas. Es lo que yo pienso, ¿no? Creo que sí tienes razón, y no solo la figura de la madre, sino toda la zona del mundo de los muertos es como una zona temporal bien interesante. Pero no sé si Roberto quiere decir algo más. Pues lo que quería comentar era más que nada regresándonos un poco a la imagen anterior, ¿no? Donde presentan al chacal. Creo que lo que sí podría afianzar esto es de que después del México posrevolucionario, cuando se está pues intentando volver a la calma
y donde lo que es el supervillano, o bueno, así le digo yo, Álvaro Obregón y los sonorenses pues se dedican a acabar con los últimos insurrectos, pues sí, todavía pequeños grupos militares que ya sea que lucharan de un bando o del otro, pues ya al haber terminado como que el principal movimiento unificador que levantó a los primeros grupos insurreccionistas y luego los que los mantendrían, pues ya al no tener su objetivo directo con un general, pues terminaron en esta situación, ¿no? De que pues, ya saben hacer la guerra, saben guerrar, pero pues ya no tienen como un objetivo claro, así que pues, se dedican al bandolaje, ¿no? Y pues es curioso porque desde el México independiente siempre sucede de que termina un grupo siendo bandoleros y si no fue Juárez, si no fue con Juárez y hacia el 1900 hay bandidos, ahora termina este proceso en el norte del país, después de la revolución, y ahora hay más bandidos. Es curioso y es padre, y me gusta mucho esa mención que hizo Carlos al respecto de sus símiles con Villa, ¿no? No solamente por el bigote, ¿no? Sino porque ya son personas de la zona que viven donde pueden y donde saben. Está padre, me gusta mucho. Y está interesante cómo lo caricaturizan principalmente a los villanos con el excesivo, los excesivos elementos puntiagudos, ¿no? Metálicos y puntiagudos para hacerlos más agresivos. Está padre. Igual, igual lo que piensan ustedes, la forma en que están hechos los villanos, pues sí refleja un poco esta idea de que es post-revolución, ¿no? Como bien dicen, la forma en que se veían, que algunas personas veían a los caudillos, e incluso cómo se siguen viendo a día de hoy, los caudillos, y también la forma exagerada de hacerlo, ¿no? Es como un poco la propaganda que se hacía para deshumanizar a tu enemigo, y pues es entendible, ¿no? También el hecho de que pues todas estas características culturales que se unen en una sola para crear pues el mundo de la película es interesante, dándonos a entender vuelvo a lo mismo, esa multiculturalidad, ¿no? Que hay en el país, que no todo es indígena, no todo es español o europeo, que ambos conviven en uno solo, ¿no? Creo que no solo esas cuestiones, sino también las cuestiones, por ejemplo, aquí de Manolo, es un matador que no quiere matar. También es muy interesante esa narrativa, porque justo es en los años donde esta discusión entre si la tauromaquia era correcta o no, que hasta el día de hoy siguen, no lo negaré, pero que en ese momento sí era como, lo volvemos o no lo volvemos en España un deporte nacional, lo quitamos, lo prohibimos. Actualmente ya está en muchas zonas prohibido, aquí en México se sigue peleando porque se prohíba, pero es una narrativa que también nos deja ver esto y que yo quisiera seguir platicando mucho de esta película, pero creo que tenemos que empezar a cerrar. Yo me meteré en cuestiones de cómo está construida, porque no sé si se acuerdan ustedes, pero yo creo que sí. Había una caricatura hace, que ya son como 15 años, yo creo, que se llamaba El Tigre. El Tigre era una caricatura muy mexicana, porque a cada rato salían que el guacamole, que las cosas mexicanas, que la lucha libre, iba mucho, mucho en el sentido como de mucha lucha, yo me acuerdo, pero la animación es completamente similar a lo que tenemos aquí. ¿Y por qué? Porque esta película está llevada a cabo por una persona que es Jorge Raúl Rodríguez, perdón, Gutiérrez, Jorge Raúl Gutiérrez, sí. Él es el diseñador y generador y productor de esa serie en su momento. Durante muchos años después de que cancelaran esta serie, tuvo ganas de escribir una historia, que precisamente es esta historia que vemos. A mí, esta escena, ya la hemos referido y la vuelvo a referir, es el ejemplo perfecto de cómo el tigre está plasmado en el cine, porque esa forma de dibujar o esa forma de animación está aquí. Desde el momento en el que yo me acuerdo que vi por primera vez esta película, dije de que aquí me recuerda, aquí me recuerda. Y ya cuando volví a ver El Tigre, claro, es esta película. Y ya con el tiempo me enteré, pues es el mismo director. Y este director fue con Guillermo del Toro y le dijo, oye, Guillermo del Toro, quiero hacer algo. Y ya por eso Guillermo del Toro fue el productor. Muchos la recuerdan porque, es de Guillermo del Toro. No, no es del Toro, pero sí la produce.
Eso es algo muy interesante para mí y que hay que rescatarle a esto y acercarnos, te lo robaré un poquito, Alberto, porque creo que tú también querías hablar de eso. El final es una alegoría más interesante a mi forma de verlo, que por ejemplo la de Nicté, que habíamos dejado cosas como abiertas en aquel programa. Aquí creo que tiene el cierre adecuado, mostrarnos la transformación de la Catrina y de este hombre que se supone es el guardia, a esto. Se vuelven ellos dos contando la historia real, ¿no? Lo que resulta ser que sí pasó y que nada más están reviviendo esta historia para estos niños que no son descarriados, porque así llegan diciéndolo, ¿no? Son los problemáticos, son los castigados, pero no, simplemente hay que encauzarlos. Y eso también es una historia bastante interesante para poder hablar de ello. Entonces, Carlos, ¿con qué quieres empezar a cerrar? ¿Algo que quieras agregar? Sí, muchas gracias. Justamente eso, mencionar un poco, regresándonos al director Jorge, me parece muy interesante porque también estaba buscando un poco de él, porque dije, él hizo El Tigre, y yo, pues, infancia, ¿no? Una caricatura de mis favoritas, y luego aquí en México que salieron que los tazos y que no sé qué. Luego, pero también me gustaría, es muy interesante porque por lo que yo sé, él también metió mucha mano en cuestión de la producción de Mucha Lucha. Obviamente como por debajo, pero lo hizo. Y entonces es como de, pues o sea, tenía que ser, ¿no? Y luego él junto a Guillermo del Toro, obviamente no iba a salir algo peor, o sea, esta es una genialidad en cuestión de animación, mm, pues que es básicamente mexicana, ¿no? O sea, sí tiene mucha mano gringa, pero la mente salió de aquí, ¿no? Salió del productor Guillermo y del director Gutiérrez, entonces es algo muy, muy importante de enfatizar, ¿no? Luego está justamente, por ejemplo, una escena que me gustaría mencionar ya para terminar un poco esto, es la cuestión del inicio, de cómo, primero, cómo la diferencia de la animación, de cómo pasamos, primero está la animación tipo El Tigre, porque se está viendo que sale justamente tres personajes de la animación del tigre, el inicio, cuando tratan de hablar, sale Manny, que es el personaje del tigre, su amiga y el abuelo, y están justamente en los extremos, donde ya explican, existe una ciudad, ¿no? A ver si luego lo checan, pero sí salen ellos dos, y luego ya hacen como zoom y sale una escena que me gustaría mencionar que me da mucha risa, que es el se venden churros, ¿no? Y luego pasa el pájaro y pues hace del baño y dice churros glaciados. Esa, en esa escena sale el tigre antes de esa parte, pero me parece muy, muy chistoso y muy interesante. Y también la cuestión de las dos animaciones. Y tenía que ser, no, tenía que ser de estas dos buenas personas, porque aparte, el director se basa mucho también en la cuestión de el México entre la revolución y los años 50, cuando aún estamos como en la cuestión de los caudillos, en la cuestión de los pueblos, entonces sí me parece muy interesante eso, y el final me parece maravilloso cómo tratan de dar un mensaje, pero basándose en las tradiciones de aquí, ¿no? Porque hasta el final dice el personaje de Cera, tú escribe tu propia historia, y eso me gustó, ¿no? Pero haciendo énfasis un poco en las tradiciones y en la creencia que tenemos nosotros, e impartir esa buena fe del amor, cariño y la muerte al público general. Sí, creo que eso no lo había notado, ¿sabes? Sí había visto al tigre, sí había visto esto, pero el cambio de animación no me había sentado a pensarlo, Carlos. Tienes toda la razón. Es una ofrenda también a este origen de donde viene el director, es bien interesante. Wow, wow, por lo que acabas de decir, porque es algo nuevo, ¿no? Algo que creo que nos lleva, bueno, yo me llevo nuevo. Y Roberto, ¿tú quieres agregarle algo? Pues yo creo que no sé si lo sabían, pero más que nada por ese periodo de tiempo, aparte de que estaban floreciendo una que otra animación dirigida para los hispanos, porque principalmente por eso lo que es Mucha Lucha y después el Tigre, las aventuras de Manny, es porque intentan como que hacer esta integración, principalmente el de Manny por parte de Nickelodeon, ¿no? Para el público pues, latino que
que ha crecido mucho allá en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces sabían que por esas épocas, si no mal recuerdo, Disney ya tenía como que en proyecto, ya tenía pensado la creación pues, de una película pues, con tintes mexicanos, pero llegaron al punto de querer llamarla Día de Muertos y que el nombre Día de Muertos fuera de su propiedad, ¿no? Está curioso porque a pesar de los tintes y de los elementos estadounidenses para podérselo explicar a los extranjeros, estos elementos culturales, tienen un respeto todavía pues, a que es la cultura y esa parte, ¿no? Y no la parte voraz de Disney que dice, ok, te mando personas a investigar para que investiguen y vean cómo es la forma de vivirlo para los mexicanos, pero aparte compro el nombre para que no puedan utilizarlos, ¿no? Vaya, vaya mezcla de situaciones en las cuales pues al final del día es una forma de expresar pues lo que es la mexicanidad, ¿no? Otra cosa que a mí me llamaba la atención una vez que estaba escuchando justamente un podcast sobre este tema, sí, es de que la producción de Guillermo del Toro, pues obviamente va a Garra y va a Estados Unidos pues para publicarlo, porque obviamente el crecimiento y el desarrollo aquí en México para este tipo de elementos, pues siempre lo ha visto limitado, ¿no? Pero que lo bueno es de que pues, al haber encontrado al director del Tigre, pues tiene una perspectiva pues diferente de lo que es la mexicanidad, ¿no? Y cómo los mexicanos al celebrar sus costumbres y seguir principalmente, hasta ahorita yo la mayoría de familia que vive en el extranjero mantiene el Día de Muertos y es curioso como otros extranjeros, ya sea del mismo país o de otras nacionalidades, pues se les hace curioso, les agrada mucho ver cómo iluminamos tanto a la muerte, cómo la tenemos ahí en un altarcito, ¿no? Creo que incluso eso abriría para tiempo después, no sé si quieren un día hacer como que el acercamiento histórico y antropológico de el mexicano y la muerte, ¿no? Cómo empezamos con un Mictlatecutli y un Xibalba, y hoy en día usamos una Santa Muerte, ¿no? La misma cosa, de diferente presentación, nada más adaptada para tu tiempo, pero pues muy, muy mexicano, ¿no? Pues sí, igual, yo igual pienso que es una película muy interesante. Digo, el productor, que es Guillermo del Toro, pues es alguien muy conocido aquí, pues, en todo el mundo, ¿no? Y pues también el hecho de que yo no sabía que el creador original de esta película era uno de los creadores de la caricatura del tigre. No la llegué a ver, pero pues bueno, sí la llegué a ver, pero no tan seguido. Y es interesante, a mí me gusta mucho cómo juegan con esta idea fantasiosa o esta idea de crear un nuevo mundo, ¿no? Crear un mundo entero dedicado a esta celebración. Es como un poco como lo hacen en cierta película de Disney, que a ver si luego hablamos de ella. Este, pero aquí se me hace más interesante porque no se apegan tanto a esa idea, esa idea antropomórfica, esa idea de seguir con lo humano, sino también toman en cuenta toda la parte teológica, toda la parte folclórica que hay detrás, y eso es algo muy interesante porque muchas veces pensamos que el Día de Muertos es nada más recordar a nuestros ancestros, ¿no? Pero nos olvidamos todo ese aspecto simbólico que hay, por ejemplo, el Xoloscuincle, las flores de cempasúchil, los alebrijes, todo eso parte es parte del folclore. Y aquí esta película siento que lo retoma muy bien, el folclore, cómo se crea esta tradición y cómo se ve esta tradición, ¿no? Y es una buena forma para introducir a un público extranjero ajeno a la cultura mexicana a estos principios, para que ya cuando llegue aquí, venga a México y se encuentre con esta celebración, tal vez no esté tan perdido y sea más fácil de explicarlo, ¿no? Encontrarnos, comprendernos y como lo dijo Roberto, incluso reconocernos, qué tanto de lo que se quieren apropiar realmente respetamos. Eso creo que también es un punto que no habíamos tocado y que gracias Roberto por mencionarlo. No solo fue esta película, hay otra película que salió creo que hace 2 años, un año, que es justo la que iba a competir con Coco y pues en la vida iba a poder competir con la superproducción,
pero que desde el momento en el que terminaron de producir esta, se planeó generar esa otra película, porque no iba a ser exactamente la continuación, pero sí es como su sucesora espiritual, podríamos decirlo, va en el sentido de contar algo similar, y desde aquí yo diría, pues Disney no puede decir que tiene cosas muy originales porque se ha chutado muchas cosas, entre ellos la concepción de la coloridad que le dan al mundo de los muertos y la forma en la que se supone se estructura el mundo de los muertos aquí en el libro de la vida, pues a mí se me hace bien parecido a lo que Coco nos presenta cuando su desfile, ¿no? También eso mismo, es un desfile y es como, ¿cómo les decimos que el desfile fue instituido por San James Bond? Ahí por ahí del 2008 y eso porque venía a grabar, nomás por eso. Pero ya actualmente es, ay, vámonos al desfile, ¿no? Día de Muertos y hay un montón de cosas, un montón de, digamos, los mitos que incluso son actuales y que a veces nos dejamos de lado y no los tenemos presentes. Pero bueno, ya me extendí. Alberto, te toca porque faltas tú, faltamos de escucharte. Pues sí, justamente un poco que dijiste lo de Coco, hay bastantes referencias que se vuelan, y creo que una de ellas también, la guitarra de Miguel, ¿no? Que aquí en el libro de vida se ve explícito la guitarra y pareciera una copia tal cual, solamente cambiaría el color. Y la parte donde Manolo está tratando de matar al toro, y cuando agarra el pétalo del cempasúchil, ¿no? Como que también otro, otra idea robada. Y pues a mí me gustaría despedirme con la última imagen que mandé, que es el beso entre Xibalba y la Catrina, y otra referencia a la mexicanidad, que al final de cuentas veo que se forma un milagrito, ¿no? Que son estos corazones con alas o con fuegos, entonces creo que es muy interesante y pues sí, sí vale la pena ver la película y está muy, muy padre. Y que justo la imagen que tú mencionas a mí me recuerda mucho a algo bien religioso, porque familia católica, es el Sagrado Corazón de Jesús, y que tiene mucho que ver también con esto del Día de Muertos, aunque pareciera que no, pero pues los que son católicos, así con familias que son muy, muy católicas, sabrán que esa imagen es una de las que junto con la Virgen de Guadalupe más se representa en los altares. Y eso también es muy interesante, ¿no? Pero bueno, es precisamente todo esto que traemos o que se trajo a la plática, lo que me encanta de esta película. Podremos seguir sacando cosas. Yo nada más me voy a llevar unas últimas eh, como curiosidades. Se pensó hacer una secuela de esta película, pero las ideas se quedaron como muy al aire, jamás se pudieron aterrizar porque no hubo como la gran producción o el gran sentido después de ver lo que Disney quería hacer, entonces por eso dijeron, bueno, ya lo dejamos ahí, no seguirá. Y otra cosa también interesante es que el libro de la vida es una referencia a una de las leyendas prehispánicas que sí existió y que mucha gente no conoce o no sabe, pero este libro de la vida, a diferencia de lo que es la película, no mostraba lo que era tu destino, sino más bien era cómo tú en tu día a día ibas transformando lo que decían esas hojas. Que más que un libro podremos llamarlo un códice, podemos entrar en un sinfín de discusiones, ¿no? Pero al final de cuentas era lo que tu camino iba marcando. Eso era tu destino, el que tú querías, y que a diferencia de lo español o del europeo, que ya dicen, no, ya estás predestinado. No, aquí no. Aquí nuestra idea siempre ha sido, escribe lo que tengas que escribir, vive lo que tengas que vivir, y es algo que creo que rescatamos muy bien en esta película. Bueno, pues muchas gracias chicos por haber estado con nosotros esta otra semana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar platicando con nosotros. Samu, ¿algo que quieras decir? No, pues igual, gracias por estar aquí. Digo, ya, como lo dije al principio, es la primera vez que tenemos más de dos invitados y creo que es chido, ¿no? Ya saben, igual la invitación está presente para cualquier otra película del calendario, que creo que quedan como unas cuatro. Y igual para todo el público que nos ve es lo mismo, si quieren una película o si quieren estar en un programa, manden mensajito y aquí estaremos. Y pues nada, les agradezco que hayan estado aquí, pues con todo su conocimiento sobre la película y la cultura mexicana, ¿no? Oh, sí, oh, sí. No es, bueno, yo los invito, compañeros, si ustedes quieren, a partir de este programa, también
público, vamos a empezar a tocar temas acercándonos al Día de Muertos, a la Noche de Brujas, a estas cosas que a veces son demasiado oscuras. Y la siguiente película vamos a hablar del Conjuro. Una película que, aunque pareciera que no tiene mucha historia, porque incluso el ocultismo tiene su propia historia y hay que tocarla. Y por eso El Conjuro es la próxima película. Si alguien tiene ganas de hablar de brujería, de magia, de posesiones y todo eso, yo no seré experto, pero sí he estado estudiando mucho sobre ese tema, entonces anímense, quien quiera venir, son invitados ustedes también. Y después tenemos una película bastante sangrienta, porque en algunos países hasta llegó a ser prohibida. Esta película va a estar para el 4 de noviembre y esa va a ser Masacre Ben y Mira de 1985, entonces también para que se vayan preparando y estén atentos a los programas que vienen. Y después vamos a tener ya como el cambio hacia Volver al Futuro. Entonces las invitaciones están ahí, anímense. Y por últimas dos, una película que propuse aquí también Luis Alberto, que va a estar platicando con nosotros, que es Carmín Tropical, una película que hay que meternos a hablar también muchas cosas de ella. Y por último, El Santo Oficio, una película que tal vez no muchos conozcan, que fue producida en el extranjero, pero que también es necesario tocarla, porque es esta parte de nuestra historia que a veces negamos o que tiene muchas leyendas negras. También decimos, no, los indígenas fueron súper perseguidos que en la Inquisición. No es cierto. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. Hay que discernir muchas cosas y para eso pues, está husmeando y derrumbando. Entonces las invitaciones ahí están. Roberto, Alberto, Carlos, muchas gracias por haber estado. Samu, como siempre, cada semana, gracias. Gracias a ustedes. Pues nos despedimos. A ustedes por aceptar. Nosotros somos HPT Historia por Todos. Recuerden que somos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Somos un servicio social que está para ustedes. Y pues nos despedimos. Estaremos la próxima semana.